El presupuesto colombiano lo componen aspectos legales, económicos y políticos. En el aspecto legal, el presupuesto es el conjunto de normas que regulan el recaudo y la inversión de la mitad de los recursos que circulan en la sociedad. El derecho presupuestal regula el proceso en el cual se ordena el recaudo de los ingresos fiscales. El PGN es el presupuesto general de la nación. Es un instrumento de carácter financiero y económico el cual planea y programa los ingresos y gastos públicos que se obtienen en una vigencia fiscal. También el PGN hace parte de un acto político donde es el principal instrumento utilizado por los gobiernos y los partidos políticos para desarrollar sus planes y programas, dando un enfoque macroeconómico a las políticas cambiarias y a las metas de crecimiento e inflación. Los principios presupuestales. En la Constitución Política de Colombia, en el decreto 111 del año 1996, se incorporan principios importantes que se constituyen en instrumentos orientados y sirven de base para cumplir de manera satisfactoria con las diferentes fases del sistema presupuestal del sector público. Estos principios simbolizan los ideales hacia los cuales deben orientarse y evaluarse una buena política y práctica presupuestal. El primero es principio de unidad presupuestal. Este hace referencia a que los ingresos y los gastos del Estado deben estar agrupados en un mismo documento. La aplicación del mismo tiene dos aspectos relevantes. El primero se relaciona con un quebrantamiento frecuente por los denominados presupuestos adicionales, que son aquellos que modifican el presupuesto básico que se ha presentado a consideración del Congreso de la República, y el segundo hace énfasis en autonomía política administrativa de las instancias estatales no nacionales. Como segundo tenemos la planificación. Según este principio, el presupuesto general de la nación deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Inversiones, el financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones, uniéndolo con otros mecanismos que utiliza el Estado para planificar tanto al mediano como al largo plazo. La anualidad es el año fiscal que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Después de esta fecha no se deben asumir compromisos con cargos, ya que todos los saldos y las apropiaciones que se generen no se verán reflejadas y caducarán sin excepción. Universalidad: el presupuesto en su totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Y por último tenemos la unidad de caja. Este principio plantea que todos los dineros recaudados vayan a un fondo común, con lo cual la autoridad presupuestal pueda ejercer su función de orientar el gasto público hacia las áreas que estime prioritarias. No sé, Verban, aún que esto se pone bueno. Programación integral. Este principio está consagrado en el artículo 17 del EOP, lo que quiere decir: todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesario para su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. Especialización. Este principio consagra que el PGN debe elaborarse en forma detallada y específica y no en forma global o general, estableciendo claramente finalidades y objetivos de cada uno de los rubros incorporados. Coherencia macroeconómica. Este presupuesto debe ser considerado con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República. Homeostasis presupuestal. El crecimiento del presupuesto debe ser congruente con el crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico. Esto lo que plantea es que si el presupuesto crece más que la economía, produciría mayores gastos, generando una demanda sobre bienes y servicios, lo cual produciría una mayor presión inflacionaria. ¿Qué es EOP? Significa Ley Orgánica de Presupuesto. Nos habla en el artículo 151 sobre las normas de preparación, aprobación y ejecución del presupuesto. También podemos resaltar en el artículo 6 que nos habla del plan financiero, operativo de inversión y presupuesto nacional, el cual es un programa en donde se establecen todos los gastos, ingresos y posibles financiamientos.
Niggas in my grill tryna phase me. Clasificación del presupuesto de ingresos y gastos de la Nación. Los ingresos de la Procuraduría General de la Nación están constituidos por los ingresos de la Nación y por los recursos propios de los establecimientos públicos nacionales. Estos se caracterizan por ser los principales componentes de cada grupo. Entre esos están los ingresos corrientes de la nación, que son los recursos derivados de las rentas, que son percibidos en forma periódica o constante. Estos se clasifican en tributarios, que están conformados por las transferencias obligatorias al gobierno sin contraprestación alguna, coactivamente establecidas por la ley. Estos se dividen en impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son los tributos que recaen sobre los ingresos de trabajo y de la propiedad, y en general sobre el patrimonio representando en activos físicos o financieros. Como ejemplo está la renta y complementarios, en donde está el patrimonio, las remesas, ganancias, entre otras. Los impuestos indirectos son los tributos que gravan una actividad y no consultan la capacidad de pago del contribuyente. Se imponen sobre el gasto o insumo de las mercancías o servicios, entre los que se encuentran el IVA sobre la tasa de la gasolina, las aduanas y los recargos. También encontramos los recursos de capital. Estos son ingresos extraordinarios que percibe la nación. Dentro de estos se encuentran las donaciones, los rendimientos por operaciones financieras, el diferencial cambiario, los recursos de crédito interno e externo y los excedentes y utilidades de los establecimientos públicos y de las empresas industriales. También encontramos las contribuciones parafiscales. Estos son los gravámenes establecidos por carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para el beneficio del propio sector. Están los fondos especiales, en donde encontramos los ingresos creados y definidos por la ley para la prestación de un servicio público específico, así como los pertenecientes a fondos de personería jurídica creados por el legislador. Entre ellos tenemos 3 fondos: Fondo Nacional de Regalías, el Fondo de Solidaridad Pensional y Fondo de Inversiones para la Paz. Entre los aportes de la nación, recursos propios de los establecimientos públicos, encontramos los ingresos corrientes. Estos se clasifican en ingresos tributarios y no tributarios. Se subclasifican en impuestos directos e indirectos y al igual se subclasifican en tasas, multas, rentas contractuales y transferencias del sector descentralizador de la nación. De igual manera, encontramos los fondos especiales. Estos son definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico, así como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador. Los presupuestos de gastos o ley de apropiaciones se entiende por ley de apropiaciones que es otorgado por el legislativo al ejecutivo. Eso se constituye en el límite máximo para asumir compromisos contractuales y no contractuales. De forma similar al presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos debe ser preparado y presentado por el Gobierno Nacional. Los componentes de este presupuesto de gastos o ley de apropiaciones son gastos de funcionamiento, servicio a la deuda y gastos de inversión. El ciclo presupuestal inicia con la programación presupuestal, en donde se establecen los lineamientos, instrumentos y procedimientos para la elaboración, presentación, estudio y aprobación del presupuesto. De acuerdo al decreto 4730 del 2005, el ciclo presupuestal comprende la programación del proyecto de presupuesto, presentación del proyecto al Congreso de la República, ejecución, seguimiento y evaluación, estudio de proyección y aprobación por parte del Congreso de la República y, por último, la liquidación del presupuesto general de la Nación. En el cuadro se resume el tratamiento que, de acuerdo con la normatividad, debe dar el gobierno a cada uno de los casos especiales cuando estos se presenten. Entre estos casos especiales encontramos: 1. Si el Congreso no expidiera el presupuesto antes de la medianoche del 20 de octubre, se regirá el proyecto presentado, incluyendo las modificaciones aprobadas en primer debate, esto teniendo como fecha límite hasta el 31 de diciembre. Si la Corte Constitucional declarase inexdicable el presupuesto en su conjunto, continuará rigiendo el presupuesto del año anterior, esto teniendo como fecha límite el siguiente año. Y, entre otras, encontramos si el presupuesto fuese aprobado sin que hubiera expedido la ley sobre recursos adicionales a que se refiriere en el artículo 347, ese tendría como fecha límite el 1 de enero del año siguiente hasta que el Congreso se decida.
Paso de elaboración, preparación y programación del presupuesto. Según el artículo 346 de la Constitución Política de Colombia, es responsabilidad del Gobierno Nacional preparar anualmente el proyecto del Presupuesto General de la Nación, basándose en los proyectos que presentan los órganos que conforman el presupuesto. El EOP, en su artículo 47, indica 2 pautas que debe seguir el gobierno para determinar los gastos que pueden incluirse en el presupuesto. La primera, la disponibilidad de los recursos, y la segunda, los principios presupuestales. El anteproyecto debe someterse a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, antes del 30 de junio de cada año, previo al concepto del Consejo Superior de la Política Fiscal, CONFIS. Paso de presentación del presupuesto. Antes de presentar el presupuesto general de la Nación, el gobierno debe someterlo ante las comisiones del Senado y la Cámara a más tardar la primera semana del mes de abril, esto según el artículo 51 del decreto 111 de 1996. El gobierno además debe poner a consideración del Congreso por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el presupuesto durante los primeros 10 días de las sesiones ordinarias. El presupuesto de gastos que presente el gobierno debe estar calificado en secciones presupuestales, donde se diferencien los gastos de funcionamiento, los de servicio de la deuda y los gastos de inversión. Los 2 últimos los deben organizar en programas. Deben estar organizados en programas económicos, sociales, financieros y administrativos y otros subprogramas según lo que nos dicta el decreto reglamentario 568 de 1996 en su artículo 14. En caso de que el gobierno no presente el anteproyecto del presupuesto durante los tiempos establecidos, regirá el presupuesto de la vigencia anterior, es decir, se repetirá el que se encuentra en ejecución hasta el momento. La fase de estudio, discusión y aprobación le corresponde directamente al Congreso de la República después de que el presupuesto se haya registrado en su secretaría. Esta revisión, estudio y discusión se debe hacer en 2 debates. El primero de ellos se hace en conjunto con las comisiones económicas de Senado y Cámara y debe hacerse antes del 15 de agosto. Y el segundo inicia con la presentación de los ponentes de las plenarias de Cámara y Senado, que puede presentarse por separado o en plenarias simultáneas. Estas plenarias se deben hacer hasta máximo el 20 de octubre, en donde lo que se busca es que se llegue a aprobar o desaprobar el proyecto de ley de presupuesto. En caso de que no sucedan estas fechas, el Congreso no expide la ley anual de presupuesto y por ende regirá el presentado por el Ejecutivo, incluidas las modificaciones realizadas en primer debate. Es decir, si esto sucede, se incurre en una dictadura fiscal. El paso consiste en la liquidación del presupuesto. Después de que se expide la ley anual de presupuesto, el gobierno tiene plazo hasta el 31 de diciembre para expedir el decreto de liquidación del presupuesto y de esta manera le expide a cada entidad el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal siguiente. La siguiente fase es la ejecución del presupuesto. En el decreto 111 de 1996, en los artículos 68 al 89, se hablan todas las disposiciones para iniciar este trámite. La ejecución presupuestal inicia con el año fiscal, que es a partir del 1 de enero de cada año, y se hace de acuerdo con el programa anual mensualizado de Caja PAC. Este es un instrumento financiero que establece la suma máxima de fondos líquidos que disponen las entidades para cada uno de los meses del año y estas tienen que sujetar sus pagos según el monto definido. Por último tenemos el control presupuestal. Este se regula por la Ley 42 de 1993, que indica la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen. El control político lo ejerce el Congreso Nacional y comienza desde el momento en el que se recibe el proyecto del presupuesto, que es en los 10 primeros días del comienzo de cada legislatura. Y se hace hasta cuando la Cámara de Representantes aprueba el fenecimiento definitivo de la cuenta general del presupuesto.